Giambattista Vico nació en 1670, murió en 1744. Pensador de Nápoles. Estudió Derecho, Filosofía, Geometría, gustándole sobre todo la filosofía platónica. Estuvo en contacto directo con las ideas de René Descartes. Fue profesor de la Regia Universidad en Italia, y en un discurso de apertura de curso comenta que la mente humana es el Dios del hombre, y las partes que constituyen a la mente son los sentidos, la fantasía, la memoria, el ingenio y el raciocinio. Se centró principalmente en estudios filosóficos, filológicos y jurídicos. A finales de 1725 salió de la imprenta sus principios de una ciencia nueva sobre la naturaleza de las naciones, por los cuales se vienen a encontrar otros principios del derecho natural de las gentes, conocido actualmente solo como ciencia nueva. Otros textos consultados para este trabajo son su autobiografía y el derecho universal. La filología para él es el estudio del discurso, poniendo gran atención a las palabras, ya que nos transmite su historia, mientras nos narra sus orígenes y evoluciones. Las organiza de acuerdo con las edades de la lengua, en modo tal que contiene sus propiedades, traslaciones y usos. Al estar descritas las ideas por sus correspondientes palabras, atañe a la filología el ocuparse de la historia de las cosas. Explica que el origen de casi todas las disciplinas, ciencias y artes, parten de las ideas claras, razonadas y del lenguaje propio de las naciones. Por lo que a las lenguas se refiere, discurre acerca de los principios de la poesía, el canto y los versos, diciendo que nacieron por necesidad natural. Se imagina que por estar endurecidas las fibras de las lenguas de los primeros hombres y al no haber sido obligadas a las fricciones desde niños para pronunciar voces que entonces resultaban nuevas y sin duda difíciles de articular, prorrumpieron en un canto arrítmico inmodulado. Luego, los primeros vocablos fueron monosilábicos, y de monosílabos los ritmos se componen fácilmente. Así le salieron los versos indeliberadamente a los primeros hombres. Después, los pastores, advirtiendo su suavidad y por ser ociosos, fueron los inventores de los versos bucólicos. Asevera que existió la Torre de Babel, donde se confundieron las lenguas. Los filólogos, al narrar el origen de las lenguas, dicen que las interjecciones fueron las primeras voces humanas, que hicieron erupción ante el ímpetu de las pasiones. Después nacieron los pronombres que indicaban las cosas, siendo casi todos monosilábicos. La oración en verso nació mucho antes que en prosa. Los poetas fueron los fundadores de las repúblicas. Vico cree en una lengua antidiluviana, una lengua común al género humano, y explica el origen de las lenguas con el relato de la Torre de Babel. Divide en tres los tiempos y las etapas del lenguaje. Primero, la divina, que es muda, con jeroglíficos y caracteres sagrados. Las primeras lenguas surgieron dentro de la familia, primera organización social. Sobre las familias se formaron poblados, ciudades y naciones gobernadas bajo el reino divino. Por lo tanto, las lenguas se utilizaban para servir a los dioses. Las cosas útiles al género humano fueron nombradas prácticamente, otorgándoles naturaleza divina. Así la lluvia, en la cultura náhua, fue llamada Tlaloc, el viento de Hécat y el sol Huitzilopochtli. Los caracteres divinos son las fábulas de los dioses, jeroglíficos, símbolos sacros que entendían solo los sacerdotes, poetas teólogos, fundadores de las naciones. La segunda época de las lenguas fue la simbólica, por metáforas cual habla heroica, produciéndose en los primeros gobiernos civiles, derivados de los reinos heroicos, basados en la guerra, surgiendo los libros de las gestas heroicas. Esta etapa dejó la metonimia para utilizar la sinécdoque, empezando a nombrar las cosas por sus primeras y principales partes. Los caracteres heroicos se preservaron a través de las fábulas heroicas de los poetas. La tercera época la nombra epistolar o de las lenguas vulgares, para el habla corriente en el curso de la vida. Es en el tiempo de las ideas de la naturaleza humana, trayendo formas de gobierno tales como el popular y el monárquico. Las dos primeras etapas, la divina y la simbólica, coexistían recreándose, generando la tercera etapa del habla, las traslaciones naturales que describen las cosas mismas que se pretenden expresar. Para finalizar, Giambattista Vico nos dice que las primeras ciencias deben atribuirse a la religión, que estaba conectada directamente con la magia, y esta última es el comienzo de una filosofía más pura con la invención de la geometría y la aritmética. La geometría, que es la medición de las magnitudes de la Tierra, se trasladó su uso al alfabeto. Así escribían la I, el sonido más agudo de todos,
con una sola línea vertical, la O, el más pleno, con una circular, la A, el más estable y más sonoro de los sonidos, con un triángulo equilátero. Con tales signos representaban el sonido emitido por la boca. Por último, nos dice que el alfabeto es la primera geometría de los niños.